pedirle que en silencio abra su Biblia en el capítulo número 29 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó? ¿No hay? ¿Le robaron un capítulo? Sí. Ok, efectivamente, no hay capítulo 29 en el libro de Hechos. Llega hasta el capítulo 28. Este ejercicio nos lo aplicó el pastor hace algunos meses, hace algunos años, y varios de nosotros nos llevamos un chasco porque nos dimos cuenta que el capítulo 29 de Hechos no existe. Pero quiero que le diga a la persona que está a un lado: el capítulo 29 de Hechos se sigue escribiendo. Y aquí en la pantalla tenemos el título del siguiente tomo, es Hechos volumen 2. De hecho, cuando yo le dije a una persona, me dijo, ¿cómo se va a llamar tu prédica? Le dije, Hechos volumen 2. Y me dijo, ¿por qué? Ok. Y yo le dije, está clarísimo, es la continuación, es lo que sigue del libro de Hechos. Nos corresponde a nosotros darle continuidad a las obras que hicieron los apóstoles, los discípulos. De hecho, el nombre original del libro de Hechos de los Apóstoles en griego es Praxis ton apostolón. Disculpen mi griego, no he practicado últimamente. Es las prácticas de los apóstoles, los hábitos, las costumbres, la manera de vivir de los apóstoles, lo que hacían cotidianamente. Entonces me llama la atención cómo es que a esta fecha, en este lugar, en este tiempo, nosotros podemos darle seguimiento al volumen 2 del libro de Hechos. Algunos comentaristas dicen que este libro debió haberse llamado Los Hechos de Cristo. De hecho, el autor, Lucas, médico de profesión, científico, investigador. De hecho, todos los autores de la Biblia, todos los autores del resto de los libros de la Biblia son de origen hebreo. Lucas es el único de origen griego. Tenía una perspectiva diferente desde afuera para poder identificar, investigar y deducir cómo toda la riqueza de la palabra de Dios iba a transmitirse a los gentiles. ¿Y sabe qué? No sé si se haya dado cuenta, pero el mes pasado y estuvimos estudiando en nuestro TCD, en nuestro devocional, en nuestros grupos de conexión. ¿Qué libro? Hechos de los Apóstoles. Dígale a la persona que tiene a un lado, examen sorpresa. Algunos dicen, ¿por qué no compré el TCD? ¿Por qué no fui al grupo de conexión? Muy bien, le voy a pedir que agarre una hoja, le ponga su nombre, ponga su Biblia y su TCD debajo de la silla, por favor. No se crea. No lo vamos a hacer así, pero lo vamos a hacer acá en pantalla. Examen sorpresa. Por favor, ponemos la primera pregunta de examen. ¿Cuál era el nombre del personaje que fue apedreado estando Saulo, estando Saulo de Tarso presente? Esteban. Esta era como pregunta de rescate, si no se la sabían. Pero bueno, llevamos 20 puntos. La siguiente, por favor. Dice que Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, estuvo presente, y los que apedrearon y sacaron a Esteban de la ciudad echaron sus ropas o le pidieron que las guardara Saulo, pero él estuvo presente mientras Esteban estaba siendo apedreado. 2. ¿Cuánto tiempo enseñó Pablo la palabra del Señor en la escuela de Tirano?
2 años. La respuesta es la C. Quienes hayan contestado bien tienen 40 puntos ya. Oigan, si se fijan cuando hay examen sorpresa y luego la hermana Olguita, Janet, Andrea, me falta alguien, Fátima. O sea, se emocionan así como que, ay, examen sorpresa, qué padre. O sea, es de las que preguntaban cuando terminaba la clase, profe, ¿no va a dejar tarea? Y todos, ay. Mientras el barre y yo, no, que no hay examen. Ok, la respuesta, 2 años. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se llamaba la diosa de la ciudad de Éfeso? ¿Atenea? Diana. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? En Hechos 19:27 nos dice que el nombre era Diana. ¿Quiénes llevan 60 puntos? Excelente, 3. La siguiente pregunta, por favor. Esta está interesante. ¿Cuántos judíos habían juramentado que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado al apóstol Pablo? ¿50? ¿40? ¿30? ¿20? 40. 40 judíos dijeron, hasta que no matemos a Pablo no vamos a comer. Se murieron de desnutrición. Muy bien, la siguiente pregunta, por favor. Siguiente y última. Aquí pueden pasar de panzazo o sacarse un 10. A ver, vamos a ver. ¿Quién fue el rey que dijo, por poco me persuades a ser cristiano? ¿Festo, Herodes, Lisias o Agripa? Le voy a dar un tip. La respuesta es Agripa. Muy bien, ¿quiénes se sacaron 100? Un aplauso, por favor, para todos ellos. Ahora sí, ya no es bromas. Abra su Biblia en el libro de Hechos. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 y algunos otros del capítulo 2. Hechos 1 dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nos vamos hasta el versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora nos vamos al capítulo 2, al versículo 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En estos versículos se nombra 4 veces al Espíritu Santo, bautizando, llenando de poder, llenando a plenitud. La Biblia
interlineal griega dice en esta parte, llenando a plenitud. Quiere decir que cada célula de los que estaban allí presentes fue inundada, fue llena con el poder del Espíritu Santo, y entonces empezaron a suceder cosas increíbles. Cuando la presencia del Espíritu Santo visita la tierra, le llamamos avivamiento. Nosotros tenemos el más presente como el Pentecostés, pero ha habido muchos avivamientos a lo largo de la historia. El más reciente, no sé si hayan escuchado acerca de la escuela de la Universidad de Asbury en Kentucky. ¿Sí lo escucharon? ¿Alguien lo escuchó? Bueno, este fue un grupo, un miércoles, el 8 de febrero de este año, un grupo se reunió de estudiantes en la capilla de la universidad y empezaron una reunión y adoraron a Dios y cantaron y predicaron acerca de Romanos 12. Cuando terminó la reunión, el pastor o el que estaba liderando se fue, pero la gente siguió cantando. Después regresó y se dio cuenta de que algunos habían pasado a confesar sus pecados, de que otros estaban orando unos por otros y que otros empezaron a alabar a Dios y a ministrarse. Y esto duró por horas, por días. Duró 10 días este avivamiento. El auditorio para más de 1,500 personas se llenó todos los días y todas las noches con gente de otras universidades que escucharon acerca de este avivamiento. Y fue algo increíble porque muchos de los que estaban allí pudieron sentir la presencia del Espíritu Santo y darse cuenta de este mover. Pero algo pasa. Diga conmigo, pero, siempre hay un pero. Siempre surgen ideas como estas: iglesia liberal e iglesia conservadora. A través del tiempo han surgido diferentes ideas. Los liberales son aquellos que dicen que todo es manifestación del Espíritu Santo y todos hablan en lenguas y Rambo saca la bazuca, raja la papaya, brinca la baranda. Y de este lado están los conservadores que dicen: no, yo estoico, no me muevo, las manifestaciones del Espíritu Santo ya no aplican. Y quiero decirle que nosotros, cualquiera de nosotros, estamos en el espectro en alguna parte, desde liberales hasta conservadores. Estamos en algún lugar. Y siempre que hacemos alguna crítica de alguno, o siempre que hacemos la crítica de otro, decimos: no, los liberales son muy exageraditos y son muy pasionales, y decimos los conservadores son los que dicen: la puerta es estrecha, pero quieren que pasen así de ladito. O el camino es angosto, pero aparte le quieren poner campo traviesa. Que el foso de leones y que piedras afiladas y que… No, espéreme. Ahora, cuando nosotros hacemos una crítica al cuerpo de Cristo, realmente lo que hacemos es que seguimos dando de latigazos al cuerpo, porque somos de los mismos. Mire, algún día cuando esté en la presencia del Señor y se siente a las bodas del Cordero, va a estar de un lado un liberal y del otro lado un conservador. Y usted va a decir: ah, caray, ¿dónde encajo yo? Bueno, eso es algo que surge como crítica a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y luego surge otra cosa: los cesacionistas, no sensacionalistas, esos somos otros. Cesacionistas, o sea que ya cesó, que las manifestaciones del Espíritu Santo tenían el propósito de expandir el evangelio en la iglesia primitiva, y se hicieron señales, milagros, hablar en lenguas, pero esto ya en nuestra actualidad, esto ya dejó de suceder. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Esta me gusta porque creo que yo aquí encajaba. Continuista conceptual, teórico, pero no práctico. Quiere decir que yo creo en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir
que sí sigue actuando el Espíritu Santo, pero solo lo tengo en la teoría, no lo veo en la práctica. Y luego están los que sospechan de todo evento emocionalista. Si se cae, si brinca, si llora, si se ríe, si suda, si no suda, es pura emoción de la persona que lo está sintiendo. Y bueno, con base en esta introducción yo me pregunté, ¿qué podemos hacer nosotros para exprimir el libro de los Hechos y obtener qué es lo que nosotros podemos hacer para darle continuidad, para seguir escribiendo el libro de los Hechos? Miren, muchas personas piensan que cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con Pedro, con unas llavesotas ahí esperándonos. Otros dicen que quieren ver a su personaje favorito. Yo pienso que nos va a estar esperando Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas siempre estaba viendo a ver qué apuntar. Y haga de cuenta, va a llegar usted y luego Lucas, ven. No, espérame, Lucas, deja. Ya va a ser las bodas del Cordero, ya nos vamos a sentar a la mesa. No, tráete unos canapés acá. Y le va a preguntar, por ejemplo, a Luis Teodoro: oye, Luis, ¿cómo te dieron la plaza en la SEP? Y luego Luis le va a decir: no, mira, es que yo sentí que debía de presentar el examen de oposición. Y entonces Lucas va a escribir: el Espíritu Santo guió a Luis a presentar el examen de oposición. Si te fijas cómo la interpretación de Lucas era siempre estar viendo al Espíritu Santo. Y bueno, del libro de Hechos hay mucha información muy importante, que recibiremos poder para ir a todas las naciones. Eso ya lo hemos aprendido y lo estamos haciendo. Pero yo hoy quiero platicarle de 4 puntos donde creo, 4 acciones que podemos hacer para darle seguimiento o continuidad al libro de Hechos de los Apóstoles. Y sabe que creo que la forma más adecuada para invitar al Espíritu Santo a nuestra vida o a este lugar es disponiéndonos. Miren, yo sé que mañana entran los chicos a la escuela. Educación básica entra mañana a la escuela, ¿verdad? Yo sé que al rato las mamás de la congregación se van a dar un tiro con el papel contact. Y luego nos van a decir a nosotros los hombres: a ver, deténle aquí. Esa es nuestra función. Y luego en una de esas vas a ver el reloj: ya le moviste, ya se me hizo una burbuja. No se preocupen, esa es nuestra función. Pero le quiero pedir que hoy disponga su mente, disponga su corazón a escuchar estos 4 puntos para que el Espíritu Santo nos acompañe. El primer punto es siendo conscientes de la presencia del Espíritu Santo, siendo conscientes de su presencia. Como antes le mencioné, hay un grupo que dice que estos dones ya se acabaron, pero como dijo un amigo mío, yo tengo otros datos. Mateo menciona cuando Juan estaba bautizando, dice: yo a la verdad los bautizo en agua, en arrepentimiento los bautizo, pero detrás de mí viene uno que es mayor que yo, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de cargar sus zapatos. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lo que quiero que note en este versículo es que le está hablando a un grupo de personas que entienden claramente cuál es el bautismo en agua. Yo te bautizo en agua, ok, me sumerges en agua, me sacas, ok, pido perdón por mis pecados, hasta ahí está bien. Pero viene otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y luego los va a bautizar con fuego. O sea, me va a sumergir y me va a meter al fuego. O sea, le está hablando a un grupo de personas que todavía no habían escuchado del ministerio de Jesús, que todavía no tenían el conocimiento de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo.
y que muy probablemente estos iban a ser los que iban a estar tiempo después en el ministerio de Jesús y en el Pentecostés. Tal vez cuando estuvieron en el Pentecostés entendieron de qué estaba hablando Juan. Pero lo que le quiero decir es que esta declaración es previa a Jesús. Y Lucas también menciona algo donde dice que había un hombre llamado Simeón, que era un hombre devoto, lleno del Espíritu Santo, que le fue revelado que él conocería al Mesías antes de morir. Y el Espíritu Santo guía a este hombre al templo. ¿Y quién cree que estaba en el templo? José y María presentando a Jesús. Simeón puede cargar a Jesús en sus brazos y el Espíritu le revela que es el Mesías. Jesús todavía no iniciaba su ministerio, Jesús todavía no hacía ningún milagro, Jesús todavía no había convocado a nadie, pero el Espíritu Santo ya estaba actuando en la vida de Simeón para revelarle al Cristo. Después vemos precisamente en el libro de los Hechos el Pentecostés, cuando estaban reunidos. Vemos con Cornelio, nos predicaba el pastor el otro día, cuando llega Pedro y los gentiles empiezan a hablar en lenguas llenos del Espíritu Santo. Vemos también cuando Pablo llega a Éfeso y en la costa encuentra unos creyentes y les dice: ustedes ya recibieron al Espíritu Santo, y ellos dicen: ¿qué es eso? Pues vengan, les impone manos y empiezan a hablar en otras lenguas llenos del Espíritu Santo. Hay referencias antes, durante y después del libro de Hechos. Hay referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Hay referencias en la Biblia y fuera de la Biblia de manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero me encanta la persona del Espíritu Santo, porque de repente aparece en la escena y de repente sale de la escena. Lo vemos como un viento recio y lo vemos como un silbo apacible. Lo vemos como lluvia, como agua, como fuego. Y por ejemplo, las preguntas que les hice del examen tenían algo. Por ejemplo, cuando dijimos que los 40 judíos juraron para matar a Pablo, en esa ocasión, mientras estaban tramando el plan, ¿quién creen que estaba presente? Un sobrino de Pablo. Un sobrino de Pablo se entera y entonces va con Pablo a la cárcel y le dice: tío, hay 40 tipos que te quieren dar cuello. Y entonces Pablo le dice: ¿sabes qué, hijo? Ve con el oficial y luego vas con el comandante. Y lo que sucedió es que sacaron a Pablo de ese lugar y lo llevaron a otro lugar. Entonces yo le pregunto: ¿fue casualidad que el sobrino de Pablo estuviera donde estaban tramando los 40 judíos para matarlo? Yo creo que era el Espíritu Santo que había movido las cosas para que el sobrino de Pablo se enterara y llegara hasta los oídos de Pablo. Cuando este mismo Pablo están asesinando a Esteban, ese acto sirve para que en el futuro Pablo predique ante gobernantes, reyes, sacerdotes, que él estuvo ahí. El Espíritu Santo lo mueve a que cada vez que Pablo comparte su testimonio, comenta eso. El Espíritu Santo lo mueve de tal manera. Y en cada una de las preguntas, vea cómo el Espíritu Santo se mueve entre líneas. Y yo es lo que le quiero decir. Para las personas que vinieron por primera vez o segunda vez a este lugar, y para todos también, si usted cree que vino aquí por su voluntad, si usted cree que lo trajeron sus papás, si usted cree que no tenía nada que hacer mejor en este domingo, déjeme decirle que está equivocado. Usted está aquí porque el Espíritu Santo desea que usted escuche esto, porque el Espíritu Santo está actuando en esa parte, pero que quiere ser reconocido. Como parte del testimonio de Luis, le pedí permiso para comentar esto.
Luis Teodoro se tuvo que inscribir a un examen de oposición para una plaza de nivel medio superior en bachillerato en Milpillas. Uno de los requisitos era haber presentado y aprobado por una unidad certificadora su examen de inglés. Entonces Luis presenta su examen y entonces les pide el certificado y le dicen: sí, cómo no, llega dentro de 4 semanas. Pero la inscripción al examen era en 2 o 3 semanas y por requisito forzoso tenía que presentar esa certificación. Y les dice: oiga, pero es que tengo que meter ese papel como requisito. Y entonces le dice: no, pues no sé cómo le va a hacer. Mire, hay miles de personas que presentaron y que tenemos que darle ese papel antes que a usted. Y entonces le dicen: mire, si usted va a la Secretaría de Educación, al área de USICAM, y les pide que le hagan un oficio para que le podemos agilizar el trámite, tal vez lo podamos hacer. Me habla Luis y me dice: oye, José Juan, USICAM, ¿cómo le podemos hacer así? Me contacto con Andrea, nos da unas sugerencias y entonces nos movemos y solicitamos al área un oficio y nos dicen: no, o sea, sí somos USICAM, pero aquí no es. Mejor tienen que ir a Secretaría de Educación. Entonces va Luis a Secretaría de Educación, le doy indicaciones, llegas con tal persona que te suba y que te lleve, y esa persona llega y dice: sí somos aquí, pero no podemos darle este oficio, tiene que ser allá. Y ya se la sabe, ¿verdad? Y entonces decimos: ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezamos a orar y empezamos a hablar y se resuelve este tema. Pero entonces Luis dice: oye, tengo que hablar, y habla a la unidad certificadora porque ya está el oficio. Pero le dicen: no, joven, de todos modos se están tardando 4 semanas en entregar la certificación. Todavía si lo trajera hasta físico en ventanilla pudiéramos hacer algo. Y entonces Luis se lo manda a uno de sus hermanos, creo que en Puebla. El hermano va a ventanilla y cuando lo reciben dicen: no, joven, mire todo el alterón de oficios que tengo que hacer, pero déjemelo aquí, vamos a ver qué hacer. Ahí le va mi teoría, estoy totalmente especulando, pero yo creo que esa persona, en lugar de meter el oficio de Luis abajo, lo puso arriba, porque a los 2 días le llegó la certificación a Luis y entonces se pudo inscribir al examen. Y ya sabemos el resto de la historia. Yo no sé usted, pero para mí veo al Espíritu Santo obrar en cada una de estas situaciones. Y esto es lo que yo quiero que usted sienta, que usted vea. Usted no está solo, usted siempre está acompañado del Espíritu Santo. El punto número 2, aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo. En el libro de Samuel hay un pasaje donde Dios le habla a Samuel siendo un niño. El profeta, hijo de Ana, hijo de un milagro, que es consagrado para el servicio a Dios en el templo, de repente de niño está durmiendo y escucha la voz de Dios que le dice: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel se despierta como niño y va con el sacerdote Elí y le dice: dime Elí, dime sacerdote, dime. Y el sacerdote le dice: no, yo no te hablé, ¿para qué me despiertas? Ándale, vayas a dormir ya. Y entonces Samuel se regresa y se vuelve a acostar y de nueva cuenta escucha una voz que le dice: Samuel. Samuel se despierta otra vez y va con el sacerdote y otra vez el sacerdote le dice: no, yo no te hablé, ya acuéstate por favor, ya déjanos dormir. Y entonces otra vez Samuel escucha y entonces el sacerdote le dice: ¿sabes qué? La próxima vez que escuches esa voz, respóndele: heme aquí, Señor. Y cuando le escucha Samuel y le responde, entonces Dios empieza a hablarle a Samuel. Aquí lo interesante es esto: ¿por qué Dios no le habló al sacerdote? El sacerdote venía de ser juez y sacerdote que oficiaba en el templo del Señor. ¿Y por qué Dios le habló a un niño? ¿Sabe qué? Me puse a buscar y no hay indicios de que Dios le hablara directamente a Elí.
pero sí hubo indicios de que Dios habló de algunas otras formas al sacerdote, porque le dijo: ¿sabes qué? Hay rumores de que tus hijos están haciendo lo malo delante de mi presencia y tienes que corregirlos. Y Elí no hizo caso. Allí estaba usando Dios para hablarle a Elí y él no lo escuchó. Pero entonces Samuel, el versículo 3 de primero de Samuel 3:7 dice: Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Pero a partir de ese instante, de ese momento, Samuel empezó a escuchar y a conocer la voz de Dios. Después Samuel declara el juicio sobre Elí, sobre los hijos de Elí y la forma trágica en la que muere ese sacerdote. Pero Samuel se convierte en el profeta del Señor que unge a David como rey. ¿Sabe? A veces nosotros no entendemos bien la voz del Espíritu Santo. Mire, cuando yo estaba chavo, cuando yo estaba joven, que llegué a la iglesia, tenía 16 años. Hace poco. Yo entré a la escuela dominical de los adolescentes jóvenes y la hermana que nos ministraba, yo no la entendía. Y ella hablaba más o menos así: hola muchachos, vamos a leer nuestra Biblia. Y yo decía: ¿qué está diciendo? Y bueno, pero ahí me quedé, ahí insistí. Con el tiempo me relacioné con esta hermana preciosa, madre de mis amigos con los que actualmente convivo. Ella ya falleció. Pero cuando yo logré entender lo que ella me decía, lo que me ministraba, fue una de las personas que más ministró mi vida. Yo entendí lo que ella me decía, entendía cuando me hablaba, porque tuve una relación con ella, porque tuve una relación de amistad, porque me di el tiempo para conocerla y ella se dio el tiempo para conocerme, de ministrarme, de enseñarme. Y eso lo hizo con todos los jóvenes de nuestra generación. Hoy pastores de iglesias, ministros, líderes, alabanza, casi todos servimos al Señor. Y yo creo que ella influyó bastante en cada uno de nosotros, pero nos dimos el tiempo en mi caso, de entenderla. Entonces yo creo que el Espíritu Santo quiere entablar una relación más intensa, íntima con cada uno de nosotros. Tercer punto: siendo portadores del Espíritu Santo en nuestros corazones. El versículo de Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De este versículo se pueden hacer 2 o 3 predicaciones, pero lo que yo entiendo es esto: que Cristo desea habitar. Esta palabra de habitar en el griego no es nada más llegar un día e irse, es establecerse en tu corazón, es arraigarse en tu vida. Dice Cristo, pero la forma en la que Cristo lo hace es a través de su Espíritu Santo. Las leyes de la física dicen que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, pero 2 espíritus sí. Y Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios no quiere hacer un Airbnb en tu corazón. O sea, no quiere llegar 2 días y luego irse, quiere establecerse. Y luego dice que junto con todos podamos conocer la plenitud y la llenura de su amor. Aquí está muy interesante, porque me he preguntado, ¿por qué no dice el versículo que habite Cristo en sus mentes? ¿Sabe por qué creo? Porque tal vez Dios no quiere que seamos de un mismo pensar como robots,
sino que quiere que seamos de un mismo sentir, que todos podamos experimentar su amor a través del cuerpo. Y hay muchas referencias también que hablan acerca de ser templo del Espíritu. Cristo está en vosotros, dice Romanos. Dice, este tesoro en vasos de barro, y se está refiriendo al Espíritu Santo en cada uno de nuestros cuerpos. Gálatas dice, su Hijo en mí, Cristo en vosotros, y eso no es otra forma más que su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo pueda habitar en tu corazón, necesitamos primero invitarlo, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo como nuestro Señor e invitarlo a nuestra vida. Y aquí, con base en lo que les he estado comentando, yo quiero preguntar si en este lugar hay alguien que dice, ¿sabes qué? O sea, yo creo en Dios, pero yo quiero recibir a su Espíritu Santo en mí. Yo quiero ser guiado. Yo quiero ser ministrado por el Espíritu Santo. Si hay alguien que en esta hora, que en esta tarde no siente o no ha entregado su vida a Cristo, yo le voy a pedir que levante su mano, por favor. Si hay alguien que desea que la vida del Señor, que la vida de Cristo, que su Espíritu more en él, que lo invite. Mire, vamos a hacer la oración de fe. La oración de fe es invitar a Cristo a nuestro corazón. Y muchos toman esta oración como una liturgia, como algo, como una costumbre. Pero yo pienso que no hay nada más lejos de eso. Es el acto en que puede llegar la vida a ti. Y les voy a pedir a todos que inclinen su rostro, cierren sus ojos y digamos: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi Señor y te invito para que habites en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, le voy a invitar a que al final se acerque al módulo. Usted con esta oración es parte ya de lo que dice el versículo, que junto con todos los santos podamos experimentar la gracia de Dios. Y el punto número 4, el último. Podemos darle continuidad al libro del Espíritu Santo, al libro de los Hechos de los Apóstoles, siendo transformados en su presencia, en la presencia del Espíritu Santo. Miren, muchos de nosotros venimos a Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, lo reconocemos como nuestro Señor, lo invitamos a nuestro corazón, pero hay muchas cosas que todavía necesitan ser transformadas. Hay muchas cosas de nosotros que sabemos que entristecen al Espíritu Santo. Hay muchas cosas de nosotros que no están conforme a su palabra y necesitamos encontrarnos con Él para ser transformados. Y yo aquí quiero platicarles acerca del pasaje que narra cuando los apóstoles, los discípulos están en la barca. Y entonces, permítanme tantito. Este pasaje sucede después de un milagro increíble de haber alimentado a 5,000. Este milagro sucede después de haber visto milagros de sanidad, de multiplicación por parte de Jesús delante de los discípulos. Pero cuando ellos están en la barca y hay una tormenta,
y Jesús no había subido con ellos, pero lo ven a lo lejos. Entonces Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y Jesús dice: ven. No le dice otra cosa más grande, más extensa, solamente le dice: ven. Y entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar, pero luego se hunde. Aquí la pregunta es: ¿el milagro era caminar sobre el agua? ¿Para qué quería Dios o Jesús que Pedro caminara sobre el agua? ¿De qué le iba a servir? Tal vez Pedro iba a decir: bueno, es que así voy a poder pescar más fácil, ¿verdad? Caminando sobre el agua y agarrando los peces. Era algo, la petición fue de Pedro hacia Jesús. Y Jesús le dijo: ven. Para Pedro era imposible caminar sobre el agua. Yo te pregunto: ¿cuál es tu imposible el día de hoy? Señor, si eres tú, que se restaure mi matrimonio. Y Jesús te va a decir: ven. Señor, si eres tú, sana mi cuerpo de esta enfermedad. Y el Señor va a decir: ven. Señor, si eres tú, restaura mis finanzas, mi economía. Ven. Señor, si eres tú, transfórmame, cámbiame, ya no quiero ser igual. Ven. ¿Sabe que el milagro no es caminar sobre el agua? El milagro es acercarnos a Jesús. El milagro consiste en poder sentir su presencia en esta tarde y decirle: Señor, voy a ti. Señor, no me importan las circunstancias. A él no le importaron las circunstancias. Le pudo haber dicho, le hubiera dicho: Señor, si eres tú, que yo vaya volando hacia ti. Señor, que yo me teletransporte de aquí hasta donde estás tú. Y yo creo que Jesús hubiera dicho: ven. Porque las circunstancias son irrelevantes. No es que carezcan de importancia, sino que aquí el milagro es que nosotros vayamos a Jesús. El milagro es que Jesús pueda acercarse a nosotros. En este pasaje, Pedro se hunde y Jesús lo rescata. Ese es el milagro. A pesar de la incredulidad de Pedro, Jesús lo levanta y le dice: yo voy a ti. Si tú no puedes venir a mí, yo voy a ti. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.